La semana pasada, después de las actividades que tuvimos, que típicamente son 3 cultos, y es una semana o una mañana, mejor dicho, que sucede bastante rápido porque son culto tras culto tras culto. Típicamente para cuando termina todo, y para mí terminar todo significa 1:30, 1:40, para cuando puedo salir del edificio. Tuvo una característica un poquito diferente la semana pasada, el domingo pasado, porque no solamente ya estaba cansado, porque mi voz, obviamente me canso de los 3 cultos, hambre, porque no como nada en la mañana, bueno, sí, un poco de fruta y un café, pero ando así básicamente con el estómago vacío, y típicamente ya quiero llegar a casa. Pero el domingo pasado fue diferente, porque no solamente lo que les acabo de decir, pero era Super Bowl Sunday, y había que, hay que llegar a la casa y prepararse espiritualmente, mentalmente, físicamente, porque es el Super Bowl, ¿verdad? Y para mi sorpresa, cuando llego y cuando salgo, can you guys show me the next slide, please? Cuando llego y salgo para ya salir a casa y llegar, esto es lo que me encuentro en el estacionamiento. Esta es la foto del domingo a la 1:30, 1:45. Y mi primera reacción fue esta. Mi primera reacción fue: ok, es domingo, estoy en el estacionamiento de la iglesia donde acabo de predicar 3 veces, gente vinieron a conocer a Cristo. ¿Qué onda con esto, Señor? ¿En qué quedamos? Muchos cristianos se quedaron en casa, ¿por qué no se las ponchas a ellos allá? Yo sí vine. Y la segunda reacción fue: a alguien no le gustó el sermón. Y en la salida algo dije que alguien se molestó, no sé qué pasó, pero la experiencia de salir y encontrarme me hizo recordar inclusive lo que sucedió el sábado, porque eso fue el domingo. El sábado me aventé como 3 horas. Me aventé 3 horas y me costó $159.75. Firestone, sábado. De tal manera que le hicieron varias cosas al carro, le hicieron alineación, le hicieron balanceo, las llantas me las checaron, y en cuestión de 12 horas estoy con esa situación. Lo cual, literalmente en mi mente pensé que voy a cambiar la llanta, lo cual lo hice, y me voy directo al Firestone y les voy a decir que qué onda, qué pasó, en qué quedamos. ¿Cómo que tengo llanta ponchada? Se acabó. Entonces en mi mente yo dije, cuando me vean que llego con mi donita y les enseño esto, porque fue hace unas horas, pensé en mi mente, dije, me van a ofrecer reparar la llanta gratis. Ese fue mi primer pensamiento cuando yo agarré esto. Ahora, cuando pensamos en el libro de Nehemías, pienso que es la condición del pueblo de Israel en este tiempo, la gente de Dios. Porque cuando ustedes ven la historia de Israel, y cuando digo historia, aquí es donde quiero que me escuchen un poquito, porque necesito desconectarnos, o ¿qué palabra quiero usar aquí? Es la palabra como desprogramarnos, si existe esa palabra o no, si la acabo de hacer. En inglés constantemente estoy haciendo palabras nuevas, en español también ahora. Quitar lo programado. Y cuando digo programado es que si ustedes crecieron en la iglesia, y aún si no crecieron en la iglesia, cuando ustedes van al contenido del libro, al principio, cuando está la lista de todos los libros, muchos que crecimos en la iglesia aprendimos los libros de la Biblia. Y empezamos Génesis, Éxodo, Levítico, bla, 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 ahí nos vamos, toda la lista la memorizamos. Y el problema con memorizarlos así, lo cual no estoy en contra, y el problema con el orden de nuestra Biblia, que no estoy en contra de ello, es que típicamente por inercia, cuando vemos otra vez el contenido de esa página al principio, es que pensamos que la Biblia fue escrita en ese orden cronológico, y ese no es el caso de la Biblia. La Biblia no fue escrito en el orden cronológico que está en nuestra Biblia. No altera absolutamente nada, pero lo único que quiero que piensen es esto: el libro de Nehemías está escrito después de 2 eventos trascendentales en el pueblo de Israel. Estamos en el año aproximadamente 445 antes de Cristo, pero unos cuantos siglos antes, en el 700, escuchen eso, 738 aproximadamente, el reino del norte cae ante un imperio llamado los asirios, que la capital es Nínive, que es a donde fue enviado por Dios Jonás a predicar el evangelio. Y Jonás dice no, se va en dirección opuesta. ¿Y dónde termina Jonás, el profeta Jonás? ¿En la panza de quién? De una ballena o de un pez, ¿verdad? Entonces la capital de ese imperio que Jonás no quería ir es la que viene en el 738, viene y destruye la parte norte del pueblo de Dios. Como 150 años después, en el 586,
un diferente imperio, un nuevo imperio que había salido y había conquistado el mundo entero, lo que se conoce como el mundo en ese tiempo, son los babilonios. Y en el 538, perdón, en el 586 viene y literalmente destruye el reino del sur, que es Judá y la tribu de Benjamín. Su capital es la capital que eventualmente se va a llamar en el Nuevo Testamento la ciudad de David, que es Jerusalén. Entonces, 738, 586, ambos son destruidos. Y unos cuantos años después nos encontramos con Nehemías. Entonces Nehemías es un libro, es una época, es una temporada en la cual la vida del pueblo de Israel, por estos dos eventos de cautiverio, de tragedia, donde tomaron a todos sus líderes, los mejores hombres, ustedes leen el libro de Daniel, y tomaron los mejores jóvenes, se los llevaron prisioneros ante el emperador babilonio. En fin, es trágico la vida de Israel moralmente, la vida de Israel geográficamente, porque destruyeron todo, la vida de Israel políticamente, tal vez en la cuestión de la religión, en cuestión de la familia, en cuestión monetaria, se ve como esta llanta. ¿Sabes de qué estoy hablando? Es como cuando están en el hospital y están conectados a máquinas y los monitores están tic, 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 y de repente tic. ¿Qué significa eso? Cuando ya no se mueve la línea. Esa es la vida de Israel. Es el contexto del libro de Nehemías, donde literalmente están viendo, y lo interesante es que el pueblo de Israel era como yo el domingo. Yo el domingo quise sacarme esta y literalmente ir a Firestone y decir, hey, ¿qué onda? ¿En qué quedamos? Pagué 150 y tantos dólares, apenas no tiene ni 24 horas que pagué, y mira mi llanta. De tal manera que el pueblo de Israel, en momentos en que están en caos, recuerdan lo que Moisés les dijo cientos de años atrás, y aquí está la promesa, Dios hablando, diciendo, caminaré entre ustedes y yo seré, ¿qué cosa? No el Dios, no uno entre muchos dioses, seré su Dios, personal, no es nada más Dios, es el Dios, de tal manera que como yo soy su Dios, ustedes, ¿qué van a hacer como consecuencia de ello? Van a ser no solamente un pueblo, no solamente una nación, no solamente un grupo de gente, no solamente una gente que se distingue por su color de piel o su idioma o su grupo étnico, pero van a ser mi pueblo. Lo cual yo leo esto y me puedo imaginar al pueblo de Israel en cautiverio, sufriendo, caos, y reclamándolo como yo con mi nota de Firestone, diciendo, hey, ¿en qué quedamos? Pues no que tu pueblo, yo, mi Dios, y que tú y yo, y que va. ¿Han estado en esa situación en sus vidas anteriormente? Donde pasa algo y están ahí como que, what's up? ¿En qué quedamos? ¿Cómo es posible que me pase a mí? ¿Por qué a mis hijos? Ahora que vengo a la iglesia, no me debe pasar eso a mí. ¿Sí me explico? Es el contexto que estamos viviendo aquí. De tal manera que la tragedia, en medio de todo lo que estoy diciendo, la tragedia es que en cuestión doctrinal, en cuestión de concepto, en inglés se usa la palabra world view, cómo vemos la vida, el pueblo de Israel estaba tan emproblemado, que cuando pienso en esto y en su condición otra vez geográfica, tal vez económica, en fin, todos los sentidos del pueblo, la tragedia más grande es que en cuestión de creencia, de lo que la gente creía de este monoteísmo, de un solo Dios, en la cuestión de la vida sacrificial, porque el templo ya no está, ya no podían sacrificar, en la cuestión de su devoción a Dios, literalmente estaba en peligro. Y Nehemías es escrito en un contexto donde el judaísmo, esta religión que ha existido por cientos de años, está por completamente desaparecer sobre la faz de la tierra. Yo estoy convencido que en una mañana como esta, en una nación como Estados Unidos, no andamos muy lejos de esa condición. Y menciono esto porque el viernes tuve el privilegio de estar en Nuevo Progreso. Hay varios, en nuestra iglesia hay varios misioneros, y uno de ellos es una pareja de hermanos ya adultos mayores que tienen como unos 10 años yendo a Nuevo Progreso, y ellos se han dado la tarea en iglesias y en familias de edificar casas, y literalmente ellos les hacen casas a la gente. Entonces me llevaron a conocer las iglesias, me llevaron a conocer las casas que han construido, y una cosa que me decía el hermano constantemente, y eso se me quedó grabado en la cabeza, es que el reto que él tiene cuando él hace las casas, cuando las construye, es que él le dice a la gente, yo soy de la mentalidad que no creo que les debo de dar completamente todo gratis, y lo que les pide a la gente es esto: tienes que obviamente tener tu terreno, y la segunda es que tú como familia tienes que construir lo que es el piso o el fundamento. Y me decía él, el reto es que siempre que voy, esta gente no entiende y hacen un piso todo mal descuadrado y todo. Y dice que me complica a mí la cosa de construir la casa después.
pero ya está hecho. Pero no quiero hacérselos yo porque entonces sería la casa completamente gratis. Entonces en mi mente me transporto a lo que estamos hablando, porque parte del problema con esta gente es que el fundamento de ellos, que es el judaísmo, estaba por ser quitado, literalmente disipado, desaparecer, porque esta gente, en medio del estar en cautiverio, empezaron a hacer lo que en inglés se le llama compromising. En otras palabras, y eso es lo que pasa en Estados Unidos, no es tanto que en un momento dado nos volvamos ateos, aunque muchos obviamente caminan y dejan la fe. No estoy hablando simplemente de que en un momento dado las iglesias desaparezcan o la persecución se agravie. Todo lo que estoy diciendo es esto. Cuando hablo de esta cuestión de compromising, es que como cristianos empezamos a ver las ondas culturales, lo que está pasando en nuestros días, las situaciones que están sucediendo, las cuales no minimizo ni quiero quitarles nada de importancia, pero empezamos a mezclarlas con el cristianismo. Entonces este jueves, eso fue el viernes que fui a Nuevo Progreso, el jueves tuve el privilegio de hablar en una reunión de jóvenes en una de las high schools de aquí. Y en esta reunión, que es a través de una organización que se llama Fellowship of Christian Athletes, los atletas cristianos, es un compañerismo, hicieron un culto y lo hicieron en el gimnasio de la escuela después de clases. Y me invitaron a hablar porque el tema es True Love Waits, que el verdadero amor es aquel que espera. Obviamente tiene que ver con la pureza sexual, y teníamos un grupo de middle school, chamacos de secundaria y chamacos de high school, de preparatoria. Entonces, al estar orando por esta experiencia en la cual yo vi como un privilegio de hablar, tuve que regresar a lo que estamos hablando aquí, porque yo decía, ok, el problema con nuestra generación en un momento dado no es tanto de que por intuición, o a lo mejor no, ellos ya saben que hay que esperar en la cuestión de la sexualidad. Pero ¿qué haces cuando estás hablando de una generación que moralmente, que no nada más es lo sexual, pero está hablando de decisiones que toman, estás hablando de cómo pagas o cuándo pagas tus taxas, estás hablando de la moralidad, de cómo tratas a tu prójimo? Moralmente, nuestra generación literalmente está así. ¿Sí o no? A ver, háblenme, ¿sí o no? Moralmente, este es nuestro contexto. Ese es el contexto que tenemos que navegar con la palabra de Dios. Entonces yo, al entrar a este gimnasio y hablar el jueves, yo no podía simplemente asumir que estos chamacos de los 13 a los 17 años aproximadamente simplemente iban a estar de acuerdo conmigo. Yo tenía que presentar un mensaje de tal manera que en medio de esta moralidad, independientemente de qué es lo que crean, hay principios que en un momento dado realmente hablé muy poquito de la sexualidad. Lo que hablé fue de la importancia de la santificación a Dios. De consagrar tu vida en su totalidad. Porque si mi problema con los solteros hoy en día, y voy a ser honesto con ustedes, mi problema con nuestros hijos, el problema es es que es claro que la Biblia reprueba la unión en yugo desigual. Cuando tienes una persona que tiene estos valores, ya sea en este caso cristianos, o ya sea musulmanes, o ya sea hindús, o sea inclusive ateo, y esta persona con sus valores, cualquiera que sean, se casa con una persona con diferentes valores, ustedes y yo sabemos que esto va a causar eventualmente conflicto, ¿no es cierto? Independientemente de cuáles son los valores. De tal manera que la perspectiva que yo trataba de poner ante ellos es que pudiéramos entender de que eventualmente la consagración delante del Dios de la Biblia es la que va a determinar cómo procesamos la sexualidad. No es en sí la pura sexualidad, es decir, la Biblia condena que tengas, y la Biblia te enseña, pero quería que presentáramos este mensaje un poquito más grande, de tal manera que al final de la historia lo que quería que viéramos a través de la persona de Jesús era simplemente cómo el Señor al final de la historia transforma la mentalidad del hombre. Porque mi argumento con los muchachos fue esto. Este fue mi argumento, y va a ser mi argumento a través de esta serie, es de que la conducta del ser humano, no importa quién seas tú, quién sea yo, siempre tiene sentido en la mente de la persona. Una vez más, la manera en que nos comportamos esta semana, los textos que mandamos, cómo tratamos al prójimo, independientemente si estuvo bien o mal, independientemente, tiene sentido en la mente de uno. ¿Sí o no? Yo sé que debo de perder peso, pero en mi mente yo justifico por qué no he perdido peso. Yo sé que debo tratar mejor a mi suegra o mejor a mi hermana, pero en mi mente, ¿qué hacemos? Yo se los he dicho muchas veces eso. Yo siempre les he dicho que en la mente siempre ganamos los argumentos, ¿no es cierto? En mi mente Areli nunca va a ganar cuando salimos de pleito. Nunca va a ganar, en mi mente. Ya cuando hablamos es otra historia, pero en mi mente, ¿sí me explico? En mi mente mis hijos no me van a ganar. Obama no me va a ganar en mi mente, porque
el punto aquí era, y es lo que traté de hablar con ustedes, es la transformación de la mente. El libro de Nehemías está escrito en un contexto donde la mente ha perdido la esencia de la enseñanza de la Biblia. Es el contexto. En otras palabras, es que literalmente nuestra conducta es el reflejo de cómo pensamos. Por eso Pablo en Romanos, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos, sino desadaptarnos a través de ¿qué? Condenando este siglo, condenando esta era, condenando a este mundo, condenando a los candidatos de la presidencia de Estados Unidos. No, ¿qué dice? Independientemente de qué sea este siglo, qué sea este mundo, ¿qué hace uno? Uno es renovado a través de la mente. Entonces, por eso es que he insistido mucho acerca de la escuela de entrenamiento que tenemos, cada miércoles y cada domingo. Hoy iniciamos en inglés por primera vez, el miércoles en español ya tenemos 2 semanas, pero hoy iniciamos porque mi idea, mi sentir es de que, y mi problema, mi batallar conmigo mismo es que especialmente los que venimos de iglesia, la bendición y maldición de ser de iglesia es que nos hemos acostumbrado tanto a la iglesia que en un momento dado lo que sabemos de Dios es nada más lo que nos han platicado de Dios, no lo conocemos personalmente, no estudiamos la Biblia personalmente. ¿Saben cómo sé eso? Escuchen lo que voy a decir. Porque la Biblia, cuando tiene un impacto personal, es evaluado no en lo mucho que sé, no en lo diestro que soy, es en cómo trato al prójimo. Cuando veo la fragmentación de la iglesia, de las familias, del mundo en que vivimos, el problema no es que te casaste con una persona difícil, el problema no es que tienes un carácter difícil, que lo más seguro es que lo tienes, lo más seguro es que lo tengo. El problema es que la Biblia la individualizamos de tal manera que tenemos esta mentalidad de que si en algún momento tengo una llanta ponchada, rápido le reclamo a Dios y, por favor escúchenme, y al prójimo. ¿No es cierto? Porque tenemos un sentido de entitlement, de simplemente que todos me deben, ella me debe, él me debe, todos me deben, porque otra vez, en mi mente, mi conducta siempre tiene, ¿qué cosa? Sentido. Siempre va a tener sentido. Es por eso que queremos a través de esta escuela de discipulado, que hoy inicia a las 6, y quiero invitar a que ustedes inviten a sus hijos, porque hoy en la tarde es en inglés, el miércoles es en español, pero lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo el miércoles es simplemente navegar el Nuevo Testamento y aprender el worldview, la mentalidad con la cual Cristo caminó en la tierra. Sí, creer en Cristo no es suficiente, creer en Cristo es el principio. Pero el problema con creer en Cristo, creer en Dios, es que muchas veces creemos con la conveniencia de tener algo que nos ampare, como yo tenía el Firestone, de que si un día se me poncha la llanta, ¿qué hago? Saco mi nota que dice tengo garantía. Así es que sí, muchas veces es nuestra relación con Dios, de que solamente lo que queremos es lo que llamamos en inglés una safety net, por si acaso se nos viene una situación difícil. E inclusive somos bien prestos para tratar de recordar esos versículos que son claves, que me ayudan a salir del atolladero cuando realmente no conozco del Señor. Bueno, la realidad de esta mañana es que la serie de Nehemías es el contexto en el que está, es el mundo en que va a escribir Nehemías este libro, es en donde él va a tener que navegar todo esto, y muchos sabemos de Nehemías por la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y vamos a hablar de esto un poquito más conforme avanzamos. Pero esta mañana yo nada más quiero que enfaticemos rápidamente unas cosas que estaban sucediendo en este tiempo. En este tiempo, cuando ellos eran cautivos, estaban en el exilio, estaban en sufrimiento otra vez, la llanta ponchada, así describe la comunidad del pueblo de Dios. Ellos cometieron el error de que al estar en esta condición, ellos se vieron mejores que sus amos, mejores que los asirios, mejores que los babilonios, sin darse cuenta que de acuerdo a la palabra de Jeremías, porque son profetas contemporáneos, de Ezequiel, ¿sí? Son profetas que decían esto al pueblo de Israel después de conforme vienen los exilios, entonces constantemente decían: la razón que están cautivos es porque ustedes han roto el pacto con Dios. Entonces para ellos era mejor simplemente jugar o entrar en este juego de la élite, donde por ser judío soy intocable y simplemente soy mejor que los babilonios, soy mejor que los asirios, somos mejor que todos. Entonces se ponían en un contexto más arriba, de tal manera que no se daban cuenta del punto del caos. El punto de la llanta ponchada es que la llanta ponchada en tu vida es la consecuencia de ¿qué? De que Dios te ama tanto, que Dios en su amor no tiene opción, que tiene que jalar las riendas. ¿Sí me explicó? ¿Saben de qué estoy hablando aquí? ¿Todos conmigo? ¿Padres de familia? Cuando vamos a los hijos, ¿qué hacemos con los hijos?
Inclusive decimos que el que no ama a su hijo nunca le va a jalar las riendas, nunca lo va a tener en cintura. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, lo que encontramos es una generación que no ve la necesidad de ello. La otra cosa que ellos es que en el contexto de Nehemías, en el contexto del Antiguo Testamento, el cuestión de guerras, el cuestión de conflicto, que era muy normal, al final de la historia quien ganaba no era la nación o el rey, era literalmente el Dios que esa nación adoraba. Entonces, en la mente de los judíos, estando en cautividad, y hasta cierto punto, yo no los culpo. No los culpo, no apruebo, pero no los culpo, de que ellos literalmente creían que el Dios de ellos, el Dios de la Biblia, era débil, porque habían sido conquistados, sin saber que la reputación de Dios fue puesta en sus manos. Ellos son los que causaron ello. La segunda es esto. Jeremías les dice, básicamente, esta es la profecía de Jeremías al pueblo de Israel. Mientras están en cautiverio, el cautiverio va a durar 70 años. Ese es Jeremías, 70 años. Y en 70 años Dios va a restaurarlos. Entonces, parte del mensaje, que no es nada alentador, es este. Vienen mejores tiempos, son 70 años. Eso implica que ustedes, que son los adultos, adivinen qué, no les va a tocar ver el cautiverio, la liberación. Son sus hijos y los hijos de sus hijos que lo va a tocar. Ese es Jeremías hablando. De la manera que Jeremías dice, por lo tanto, mientras están con los asirios, o en este caso con los babilonios, cuando son expatriados, necesitan echar raíces, llevarse bien con sus vecinos, dejen de creerse la élite y empiecen a hacer vida en medio de esta cultura. Es lo que dice Jeremías. De tal manera que estos ingratos cometieron el error de olvidarse de las promesas de Dios y empezaron a prosperar en tierra foránea. ¿Y que empezaron a amar más? La prosperidad en lugar de la vida que Dios les había dado. ¿Creen que eso refleja nuestra generación hoy en día? ¿Que somos más dados a la prosperidad en lugar de buscar a nuestro Dios? Sí, es interesante porque Ezequiel, como todos ellos son profetas que están en ese tiempo, Ezequiel habla acerca de unos huesos secos o muertos. ¿Saben de qué estoy hablando? Es la analogía de Ezequiel trayendo este mensaje, porque eventualmente Ezequiel va a decir esto. Lo único que va a restaurar esto después de 70 años es literalmente un nuevo, ¿qué cosa? Pacto. Y este pacto, la restauración que yo sé que ustedes la quieren étnica, ustedes la quieren geográfica, ustedes quieren que regresemos a la manera que era antes la vida, antes de las tragedias, queremos regresar a las prácticas antes. Sí, Ezequiel va a decir, la restauración va a ser para una vida de justicia. La palabra en inglés es la palabra righteousness. Entendamos que en la base, el centro, la médula del problema no es étnico. Es el corazón del hombre que se ha desconectado de Dios y que en un momento dado, así como les mostré la llanta ponchada, el problema es que esta generación ha nacido con llantas ponchadas y siguen manejando el carro con llanta ponchada. Algunos andan manejando sus vidas en el ring nada más y piensan que esa es la llanta. Piensan que así es la vida, porque es todo lo que conocen, en lugar de vivir una vida de justicia. Lo que quiero que hagamos por los próximos minutos, si puedes por favor darme las luces atrás, hermano. Lo que quiero que hagamos en los próximos minutos, porque estamos ya por acabar, es que si lo que estamos hablando tiene sentido, en el Nuevo Testamento encontramos una historia que me hizo pensar en un libro y en una película que acaba de ser, un libro que acaba de ser puesto en película, y la película se llama Finest Hours, The Finest Hours. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien ha leído el libro? Pero esa es una película que está en el cine y que acaba de salir y que está narrando una historia verdadera del rescate más heroico y más difícil de lo que viene siendo the Coast Guard, ¿sí? La guardia costera se diría en español. Pero el punto de la historia es que esta gente está en una tormenta increíble. Y cuando pienso en esa tormenta y pienso en lo que está sucediendo, en mi mente voy al libro de Lucas, porque el pacto que Ezequías habló, Jeremías anunció y Nehemías tiene que literalmente presentar en la reconstrucción de esto, es que los judíos estaban acostumbrados a un pacto que estaba basado en hacer, en un pacto que tenía que ver con sacrificios, en un pacto que tenía que ver con mandamientos, y eran tan celosos, tan guardadores de la palabra, que de los 10 mandamientos hicieron como 624 más para proteger los 10 mandamientos. Entonces, para proteger estos 10 mandamientos, que son los grandes que Moisés nos dio, vamos a crear 620 y tantos. Entonces, lo que ellos olvidaron es que este pacto, estos mandamientos, desde un principio, desde Moisés, fueron dados no necesariamente para simplemente ejercitarlos, por favor escúchenme, para ejercitarlos, pero eran para mostrarnos o llevarnos a un punto en el cual el hombre no va a poder llevarlos a cabo. En otras palabras, aquí es donde Dios pone el diagnóstico
y nos muestra la llanta ponchada de mi corazón, de mi mente, de que no soy pecador porque peco, sino porque mi condición de pecador es lo que me hace pecar. ¿Sí me explico? Mi enfoque no es en mis acciones, mi enfoque es en la esencia de lo que soy. Y por lo que soy es que mis acciones son reprobadas, en lugar de pensar que todo lo que necesito es cambiar mis acciones. De tal manera que si ustedes, no van a alcanzar a leer, pero ahí en la parte de mero en medio de lo que es la promoción, dice 32 sobrevivientes con solamente, eso es cuando ya llega el Coast Guard, ahí dice 32 sobrevivientes con espacio solamente para 12. 32 sobrevivientes con espacio solamente para 12. En otras palabras, algunos no la van a hacer, no van a llegar a casa, algunos no volverán a ver a su esposa, algunos no volverán a ver a sus, y obviamente en la película o en el libro o en la historia no todos van a llegar a casa, ¿verdad? En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto, de que los 10 mandamientos o el pacto antiguo nos fue creado para mostrarnos esta realidad, de que es imposible, el caso es imposible. No fue dado para decir, yo puedo navegar cualquier tormenta, yo me la sé de todas. Era para mostrarnos de que solamente un Salvador, este pacto tenía que ser encarnado, tenía que ser puesto en persona, y su nombre es Cristo. Hasta que lleguemos al punto de reconocer que son 32 sobrevivientes con capacidad para 12 personas y reconocer que es imposible la tarea, es en el momento en el cual vas a reconocer esta mañana que solamente Cristo puede hacer la obra. De cualquier otra manera vamos a seguir otra vez en nuestra mente justificando nuestra, ¿qué cosa? Conducta. ¿Sí? Es una renovación de nuestra mente. De tal manera que Lucas capítulo 8 nos lleva a la experiencia de los discípulos pasar por algo similar y está la tormenta en grande, están los discípulos ahí batallando y literalmente pensando que aquí se acabó la fiesta. Y se acuerdan que alguien está echándose una pestaña. ¿Recuerdan la historia? ¿Quién estaba dormido? ¿Quién estaba teniendo una nap? Así como algunos ahorita que les acabo de apagar la luz. ¿Y qué hacen los discípulos? En medio de algo similar van y lo levantan, dicen: ¡Hey, maestro! ¿Ustedes creen que le mandaron un text? A ver si contesta. No. Fueron y despertaron con esa desesperación, con ese pánico de que son 32 sobrevivientes y nada más 12 espacios. Una desesperación en la cual entendieron que esto era imposible y lo despiertan. ¿Y qué es lo que la Biblia describe? Que tan pronto despierta Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hace con la tormenta Jesús? De tal manera que la Biblia dice esto, versículo 25: ¿dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Y ellos, después de que calmó la tormenta, ellos dicen lo siguiente: con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este? Y aquí está el punto de la historia, porque esta es la manera en la cual vamos a entender si el mensaje de Nehemías está centrándose en nuestra vida. Los discípulos temieron esto. Cuando se encontraron con el poder de Jesús de calmar la tormenta, su temor a perecer se convirtió en pánico. Donde yo estoy convencido, la Biblia no dice esto, esto es lo que yo entiendo de la Biblia, y así proceso en mi experiencia con Cristo, de que los discípulos, al momento de estar enfrente de que literalmente cuando Él manda aún a los vientos y al agua, ¿y qué pasa con ellos? ¿Qué dice al final del versículo? Le obedecen. Yo literalmente creo que los discípulos hubieran querido haber muerto en la tormenta para no experimentar lo que están teniendo. Es un momento de terror, de pavor, algo que les sobretoma y que no pueden controlarlo, de tal manera que esa es la experiencia de entender el pacto de Dios, de que el problema con nuestra nación, el problema con nuestras vidas es que nosotros no tomamos en serio la santidad de Dios. En la mente seguimos excusando nuestra perversidad, seguimos excusando nuestra manera de tener una llanta ponchada y pensar que así es, simplemente es cosa del destino. Sexualmente así vivimos, simplemente moralmente así somos. Sí, llega un momento en el cual los discípulos se hacen la pregunta y dicen: ¿quién es este?
Y es hermoso porque yo me puedo imaginar el pánico de esos hombres cuando ven a Jesús y dicen, ¿quién es este? ¿Te has hecho esa pregunta en tu vida? ¿Has llegado a la conclusión de preguntarte quién es este Dios que te permite tomar el siguiente respiro en tu corazón? O literalmente estás aquí pensando que nos haces un favor con haber venido a la iglesia. ¿Cómo caminamos en la vida? Pensando que mi esposa me debe porque me casé con ella. ¿Cuál es tu actitud en ese sentido? Porque la historia termina así, yo me puedo imaginar. Llegan, lean el capítulo 8, llegan literalmente, finalmente, a su destino. Y yo me puedo imaginar los discípulos realmente bajándose del barco y besando la tierra. No por la tormenta, escuchen lo que voy a decir, por el miedo que tenían de quién. ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. Están completamente acogidos del temor. Lo que quieren salir de su presencia. Y cuando salen, en ese momento sale un endemoniado, el endemoniado gadareno, donde literalmente Jesús le dice, ¿quién eres tú? Y la respuesta del endemoniado es ¿qué? Mi nombre es, ¿alguien sabe la historia? Mi nombre es, empieza con una L. Mi nombre es Legión. Sí, Legión es un término militar en este tiempo que involucra 6,000 soldados. Es un grupo de soldados que son 6,000. Yo no creo que él tenía 6,000 demonios. Yo creo que él estaba completamente infestado de demonios. Es todo lo que pienso que creo. ¿Recuerdan la historia? Porque en la historia, sí, en otras palabras, los discípulos ahí no se les pasa el susto y encuentran esta cuestión del endemoniado, donde literalmente todos le tenían miedo al endemoniado, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Porque era incontrolable, porque inclusive andaba desnudo, ¿recuerdan eso? O sea, era un hombre que estaba fuera de sí. De tal manera que cuando vio a Jesús, este endemoniado dio un grito y se arrojó a sus pies y le exclamó con fuerza, otra vez, este impacto, y dice, ¿por qué te entrometes? Ven eso. ¿Por qué te entrometes? Jesús. Los discípulos se hicieron la pregunta, ¿quién es este? Al parecer el Legión sabían quién es este, porque dice Jesús. Estos ingratos no sabían quién era. La Legión sabía. Jesús, el Hijo ¿de quién? Del Dios Altísimo. El problema con la iglesia es que se nos ha olvidado quién es este Jesús. Como cristianos, simplemente lo vemos como yo vi mi papelito de Firestone. Mientras me lleve al cielo, nada más levanta la mano, haz una oración, vive como te dé la gana y tengas la seguridad. Sí, ese no es el evangelio. El evangelio es entender que aún esta legión reconoce que Él es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y dice, te ruego no me atormentes. ¿Cómo termina la historia? ¿Recuerdan qué hace Jesús? ¿A dónde van a dar esta legión? ¿A unos qué? A las carnitas, a los chicharrones que se revientan ustedes, ¿sí? A unos puercos. ¿Y qué pasa con estos cerdos? ¿A dónde van? Precipicio. La gente salió a ver lo que había pasado. ¿Qué onda con los cochinitos? ¿Por dónde se fueron? Y llegaron a donde estaba Jesús y lo encontraron a Jesús. Encontraron al hombre endemoniado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sentado a los pies del Maestro. ¿Será posible que esta mañana es más que simplemente creer en Dios? Es más que simplemente tener su Fire Insurance Policy, de que yo cuando tenía 14 años acepté a Cristo. Pero ¿qué si el reto esta mañana es de que como iglesia vengamos a los pies del Maestro? ¿Qué si viviéramos y pudiéramos levantar una generación de jóvenes y de señoritas a los pies del Maestro? ¿Qué si por primera vez nos diéramos cuenta que a lo mejor estamos desnudos y solamente la justicia de Cristo puede? Vean lo que dice al final, estaba vestido por primera vez endemoniado. Ya no está endemoniado. Y por último dice, estaba en su sano juicio. Por primera vez estaba pensando correctamente. Mi invitación esta mañana es de que dejemos de justificar nuestra actitud y nos abracemos, nos tomemos, clamemos a la actitud de Jesús, al corazón de Jesús, a la mente de Jesús, a la manera de vivir de Jesús, de tal manera que al estar ante su presencia en una mañana como esta, hagamos lo mismo que hizo esta gente. ¿Cómo termina el pasaje? Sí, toda persona que no teme a la santidad de Dios, escúcheme por favor,
La Biblia no dice que llegaron, vieron al endemoniado o al que estaba endemoniado anteriormente sentado a los pies, vestido y cuerdo por primera vez. Sí, en la cultura americana lo que hubiéramos hecho, hubiéramos agarrado a Jesús, le ponemos una oficinita para que nos haga un business, un negocio de sacar endemonios y hacemos lana. ¿Sabían ustedes que la historia termina diciendo esto en el 35, 36, 37? Que tuvieron tanto miedo que en lugar de decirles, enséñanos cómo se hace esto, nos conviene sacar demonios, le pidieron que ¿qué? ¿Alguien sabe la historia? Que se fuera. Sí, el temor era tanto ante la majestad de Dios. Y mi oración esta mañana es que literalmente entendamos que la justicia de Dios solamente puede ser abrazada a través de este Hijo único, este Hijo que dio su vida en un madero por nosotros. Si la parte de la historia que no les he platicado es que traigo otro sobre y no se alcanzan a ver el logo de ese sobre, pero me acordé mientras estaba cambiando la llanta que esas llantas yo las compré en Sam's. Aquí traigo mi recibo. Yo no me acordaba de esto, me acordé de Sam's. Y gracias a Dios Sam's está más cerca que Firestone, porque Firestone para mí está en Mission. Me paré en Sam's y les presenté ese papel, les dije, esto es lo que me pasó. Todo está cubierto. Llanta nueva, porque tenía garantía. ¿Qué si esta mañana el Señor quiere llevarte a una experiencia de garantía? ¿Qué si el Señor ha dado la obra para que tengas tu garantía de Sam's y tú quieres seguir reclamando Firestone? Porque estás acostumbrado a pagar, porque todo es esfuerzo propio, porque por primera vez a lo mejor es la mañana en la cual reconoces que tengo que unirme a esta gente, y literalmente sean los que estaban en la barca o sean estos hombres, todos tuvieron miedo porque reconocieron la gloria de Dios.